bendiga. Qué bendición poder otra vez compartir este momento. Estamos mirando la palabra del Señor y tomando fuerzas y acrecentando la fe, porque dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Así que en este día una vez más te animamos a recibir fortaleza, renuevo a través de la palabra del Señor. Que el Señor te fortalezca y te guarde. Si estás enfermo, necesitado, puedas experimentar la provisión del Señor para tu cuerpo. Que recibas salud, que recibas renuevo, fortaleza, que el Señor toque tu mente. Si estás triste, angustiado, desanimado, deprimido, el Señor es poderoso para sacarte en victoria. Echa mano de la palabra. La palabra te puede fortalecer. La palabra es fuente de vida, fuente de gozo, fuente de paz, fuente de dirección. Así que te animo a volvernos a la palabra y a buscar en la palabra del Señor los recursos que provienen del cielo. Gracias al Señor. Estamos mirando al Señor y pensando en la obra del Señor en esta tierra y la multiforme manera de actuar que tuvo el Señor y el uso justamente de sus manos a la hora de hacer milagros, a la hora de bendecir, a la hora de obrar en favor del necesitado, del enfermo, del atado, del oprimido, pero también a la hora de servir al prójimo. Jesús usó sus manos para servir al prójimo. Y en el final de su tiempo aquí en la tierra, ya al encomendar a sus discípulos, Él les dio autoridad, les dio poder, les dio una comisión, y ellos tenían que caminar en función de este mandato. Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, el último capítulo del Evangelio según San Marcos, en el versículo 14, dice que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria al nombre del Señor. Y dice el versículo que sigue, pero especialmente el versículo 20: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén, dice el Evangelio según San Marcos. Gloria al Señor. Qué lindo final, ¿no? Dice que ellos empezaron a cumplir con el mandato del Señor, y saliendo dice que predicaron por todas partes. Pero no solo ellos predicaron, pero dice que inmediatamente que empezaron a predicar, el Señor les ayudó. ¿Y de qué manera les ayudó? Y confirmó la palabra. Dice, confirmando la palabra. Qué importante es tener en cuenta este pensamiento y este mandato del Señor, porque lo que confirma la palabra es la señal que sigue. Entonces, qué importante, si la palabra es importante, la palabra predicada es importante y Dios la confirma, es interesante ver acá cómo funciona la confirmación de la palabra. Funciona respaldada por señales, por prodigios, por maravillas, por milagros. Siempre la palabra tiene que tener un fruto y tiene que tener este respaldo, porque Jesús le dijo a sus discípulos esto, les encomendó que ellos vayan y hagan discípulos. Pero es también muy interesante el contexto en el cual el Señor les da esta encomienda, les comisiona para esta tarea,
porque acá la Escritura nos muestra que ellos son reprendidos por el Señor. En este momento, cuando el Señor se aparece a los 11, dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Incredulidad y dureza de corazón. Tremendo es esto, ¿no? Porque ¿quién hace planes con alguien que es incrédulo y es duro de corazón? Yo creo que nosotros no arriesgaríamos hacer planes con personas de esta calidad, digamos así, de personas. Pero estos hombres eran hombres que Dios iba a usar a pesar de sus limitaciones, a pesar de que habían transitado por momentos de incredulidad, de desazón, de angustia, de decepción, donde parece que ya todo se había terminado. Jesús se presenta otra vez, se manifiesta a ellos y les da la gran encomienda, les dice: vayan por todo el mundo. Aleluya. No se limita el Señor a la incredulidad que nosotros podemos tener a veces, a la dureza de nuestro corazón. Sus planes, sus proyectos van más allá de nuestras limitaciones. El Señor basa sus planes, sus proyectos en su poder, en lo que Él va a hacer en nosotros, no en nosotros mismos, porque en realidad nosotros no tenemos nada para ofrecerle al Señor. En realidad, finalmente el Señor no nos necesita. El Señor pudiera hacer todo sin nosotros, pero por misericordia el Señor nos toma y nos usa. Está demostrado acá en esta Escritura cómo el Señor promete a este tipo de personas semejante promesa. Dice que estas señales seguirán a los que creen. Primero les da las instrucciones que vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, que el que crea sea bautizado, porque el que no cree será condenado. Bueno, les da todo el panorama de lo que ellos van a tener que hacer. Pero no solamente les da la encomienda de lo que tienen que hacer, les da el equipamiento para hacer la tarea. Y les dice: estas señales seguirán a los que creen. Va a haber señales, va a haber manifestaciones del poder de Dios a la hora de poder predicar la palabra. Dice: echarán fuera demonios, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que nosotros queremos enfatizar hoy. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Así como las manos de Jesús fueron usadas para bendecir, para sanar, para traer liberación a los endemoniados, para servir al que necesitaba, así de la misma manera las manos de los creyentes, las manos de los que hemos creído en el Señor, pueden ser usadas, deben ser usadas para la manifestación del poder del Señor. Estas señales seguirán a los que creen. En su nombre vamos a echar fuera demonios, vamos a hablar en otras lenguas. Y dice que aunque tomemos en las manos serpientes, no seremos dañados. Y aunque bebiéremos cosas mortíferas, tampoco sufriremos daño. Por supuesto, no es una invitación a la imprudencia, a probar de tomar una serpiente. Pero esto se refiere a que si en el caso que hubiera la necesidad, como Pablo en aquella isla cuando la serpiente le picó y todos pensaban que iba a morir, finalmente vieron que ese veneno no tuvo efecto en el cuerpo de él y ya pensaron que era alguien extraterrestre que estaba entre ellos. Bueno, esta es la promesa del Señor, es una promesa de que aunque pasemos por circunstancias donde podemos estar en apremios como este, de estar expuestos al veneno de una serpiente o a cualquier cosa mortífera, algún veneno, algo que nos puede traer la muerte, dice: no les hará daño. Hay un poder sobrenatural obrando en nosotros por causa de la investidura que el Señor le dio a sus discípulos y que nos alcanza a nosotros como iglesia del Señor. Pero el énfasis de hoy es sobre los enfermos. Sobre los enfermos pondrán
las manos y sanarán. Pondrán las manos y sanarán. Y inmediatamente que el Señor les hace esta promesa y les da esta investidura, ellos comienzan a experimentar que esto es real, que esto es verdadero, que no es simplemente un decir de Jesús como para tranquilizarlos y bueno, ellos estaban tan deprimidos, había que decirle algo que les levante un poco la autoestima, que les levante un poco el ánimo. No, no se trataba de eso. Se trataba de que el Señor les estaba realmente comisionando y les estaba dando un equipamiento. Y la comprobación no se hizo esperar. Inmediatamente ellos empezaron a experimentar que esto era verdad, que no era un decir simplemente, que no eran simplemente palabras. Dice que ellos saliendo, versículo 20, predicaron en todas partes, obedecieron al mandato, obedecieron al Señor. El Señor les dijo, ustedes van a predicar, y lo empezaron a hacer inmediatamente. Y el Señor les empezó a ayudar, ayudándoles el Señor, dice, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las señales que la seguían. ¿A quién seguían las señales? Dice, estas señales seguirán a los que creen, decía el Señor cuando les dio la gran comisión. Pero ahora las señales, dice acá, que siguen a la palabra. A la palabra, dice, confirmando la palabra con las señales que la seguían. No dice que les seguían a ellos, sino que la seguían a la palabra. La palabra predicada venía con una confirmación detrás. Milagros, señales, prodigios, maravillas. En este día te desafiamos a creer en el Señor, a aceptar este llamado del Señor. No solamente a ser beneficiario en tu persona del poder del Señor para sanarte, pero a ser usado por el Señor para predicar el Evangelio. Predica el Evangelio, habla del Señor, que esa palabra predicada, esa palabra que sale de tu boca, va a ser respaldada, va a ser confirmada con señales. Habrá señales, habrá sanidades, habrá prodigios. Lo que el Señor prometió, Él lo cumple. Confiemos en el Señor, esperemos en el Señor, que el Señor en estos días difíciles, en estos días de angustia, en estos días cuando el mundo no sabe por dónde ir, no sabe a quién creer, en estos días hay una respuesta de Dios, hay una provisión del Señor. Estas señales seguirán a los que creen y la palabra predicada será respaldada por señales. El Señor está contigo. No temas, confía en el Señor, espera en el Señor. El Señor quiere usar tus manos. Dice el Señor, sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Por supuesto que en el ejercicio del ministerio, de la imposición de manos, de esta gracia de Dios dada a la iglesia, por supuesto que hay que tener cuidado, hay que hacerlo con respeto, hay que hacerlo con todo el cuidado que merece una tarea tan seria, pero no tenemos que dudar que en la imposición de manos, en poner las manos, hay milagros que van a ocurrir. Esto no es una propaganda barata, esto no es simplemente un mercantilismo, no es simplemente una propaganda para ver si uno puede lograr mayor audiencia o más adeptos. No, esto es la gran comisión del Señor a la iglesia. Este es el equipamiento del Señor. Confía en el Señor, confía en la palabra del Señor, predica el Evangelio, deja que tus manos sean usadas por el Señor para sanar enfermos, para ayudar al necesitado, para socorrer al débil, para dar cariño y afecto al que necesita esa fortaleza. Que el Señor te bendiga, te guarde y te use en estos tiempos de oscuridad para que seamos luz y sal de la tierra. Dios te bendiga.